de cómo se dirigió a Hugo López-Gatell. Bien, no lo tenemos. Vamos ahorita con más porque hubo cuestionamientos fuertes, como ya escuchó usted. No hay todavía fecha de la comparecencia, pero así lo tenemos. Ahora sí, adelante con Lili Téllez, porque estamos haciendo contacto con ella. López-Gatell. Buenas tardes, doctor López-Gatell. No es como para que agradezca con la mano en el corazón, porque usted no es bienvenido. Lo barato sale caro. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo centinela, su incompetencia, su vulgar ambición, su arrogancia y vanidad se han pagado con la muerte de seres humanos. Entonces, doctor Gatell, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? Repito, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? No es por complots, no es por comer gansitos, no es por medios de comunicación, no es por el neoliberalismo, no es por la conquista española, doctor López-Gatell. Usted dice que hacer pruebas no cambia el impacto ni la proyección epidemiológica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los políticos importantes de este país les han hecho las pruebas al menor síntoma? Usted ha dejado aquí, doctor López-Gatell, una constancia de las 3 I's que le caracterizan, 3 letras I: ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro. ¿Me permite, por favor? A ver, no voy a hacer. No voy a hacer. Lili Téllez, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Luis Alberto, gusto en saludarte. Buenos días a tu auditorio. Igualmente, a ver, arguméntanos por favor, porque pues ahorita estás en el centro del huracán, o en el ojo del huracán, más bien. ¿Por qué ese tono, Lili? Es decir, fuerte te fuiste porque consideras que Hugo López-Gatell ha sido rebasado por la pandemia. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué alzo la voz? Pues porque empiezan a gritar los senadores de Morena, empiezan a gritar ahí y yo tengo que alzar la voz para poder seguir hablando. Me asesoré, obviamente, para esta intervención. Lo que di son datos duros. Me asesoró un científico, Javier Tello. Con él estuve estudiando este tema, entonces hice mi presentación y obviamente son preguntas que López-Gatell no pudo responder porque no tiene respuesta, porque sabe que estoy diciendo la verdad. Es trágico lo que pasa en México. ¿Qué le estás pidiendo a Hugo López-Gatell? Tú ya habías presentado una demanda contra él. Sí, por negligencia criminal, una demanda. Evidentemente es una persona que no ha podido manejar la pandemia. Muestras de ello hay muchas. Me llama la atención que siguen pensando que los mexicanos somos tontos y siguen pensando que con pura propaganda, con sus intervenciones diarias y su palabrerío, ya ves que cantinflea mucho este señor, no sabe hacer síntesis, y piensan que con eso nos vamos a conformar, cuando la realidad es apabullante. La estamos viviendo. Y me llama la atención que ahorita en la mañana el presidente de la República todavía salió a defenderlo, a decir, pobrecito, lo maltrataron mucho. No, señor presidente. Los que hemos sido maltratados somos los mexicanos por la ignorancia de Hugo López-Gatell en el manejo de la pandemia, por la negligencia de López-Gatell. Las víctimas somos los mexicanos, en particular, pues quienes han muerto y los familiares de las víctimas. Hay que hacer énfasis en lo que le decía ayer, en la alta tasa de mortalidad. De hecho, la conferencia la pararon, ¿no? Cuando dijeron es que no hay condiciones para seguir con la conferencia, pues claro que había condiciones.
La pararon porque López-Gatell no tenía respuesta. De hecho, todavía su equipo no ha dado respuesta a mis planteamientos, a los datos duros. Le decía que ayer que durante 6 meses, 36 de cada 100 personas fueron enviadas a sus casas, porque había muchos síntomas que no reconocía la Secretaría de Salud. Estábamos muy por debajo respecto a la Unión Europea y respecto a Estados Unidos. En cambio, a los altos funcionarios, a la clase privilegiada, a los políticos privilegiados, como lo decía ayer, al primer estornudo tenían pruebas. Y eso no aplicaba para el pueblo. El pueblo, casi muriendo, le hacían una prueba. Y hay otro dato. El 73% de los enfermos graves muere. 73% de los intubados muere. Entonces tenemos una realidad que nos está aplastando y a un tipo como López-Gatell que no lo quiere reconocer. ¿Qué sigue, Lili? Porque se interrumpió la sesión del Senado. ¿Ustedes quieren que vuelva? ¿O ahí ya murió todo? O, bueno, no creo que vaya a querer volver, porque le dijiste ayer, batallamos mucho para que viniera. Es que los senadores le querían hacer un baby shower a López-Gatell. En primer lugar, no querían que fuera. Y no querían que fuera porque saben que no tiene respuestas para esto. Y después, lo que hicieron los senadores de Morena fue no presentarlo ante el Pleno, ante todos los senadores, sino nada más ante los que estamos en la Comisión de Salud, para evitarle un trago amargo. Y todavía ayer lo único que hicieron los senadores de Morena fue aplaudirle, halagarlo. Es muy impresionante el nivel de servilismo que caracteriza a la 4T. Así como López-Gatell es un servil ante el presidente, los senadores de Morena son serviles ante López-Gatell. Y aquí, que estamos hablando de muerte, es doblemente ofensivo para México. Evidentemente no va a regresar López-Gatell si no querían ni que fuera a esto. Ya se desconectaron, Luis Alberto, de la realidad. Están montados, encerrados en el Palacio, por eso le llamé virrey. Encerrados en Palacio Nacional y dictando desde ahí, tratando de explicarnos cómo ven, cómo es la realidad. La realidad no es la que nos están pintando. Oye, Lili, ¿crees tú entonces que todo lo que está pasando, que sin duda se cumplió el escenario catastrófico en México, es decir, se rebasaron todos los pronósticos? Aquí en Sonora, por ejemplo, el escenario catastrófico eran 600 muertes, 650. Faltan 6 para que sean 3,000, es decir, también 5 veces más todos los estados. ¿No crees también que es responsabilidad de los estados o solo crees que la pandemia, la responsabilidad es Hugo López-Gatell? Es decir, ¿no se reparten los estados también en general? No solo, hablando de todos los estados, es decir, porque son los que le reportan a Secretaría de Salud. Claro, todos, si vamos a hablar de responsabilidades, todos tenemos responsabilidad. Pero aquí tenemos una cabeza muy clara, que es el que manda y el que dirige, que es López-Gatell. Y en lugar de haber puesto a un científico, lo que hicieron fue exactamente lo contrario, pusieron a un político. Este político viene de una formación más que nada de una ideología de izquierda que acomoda la realidad a sus intereses políticos. Viene de un lugar que es un semillero de izquierda. Entonces, lo único que han hecho, y en esto son completamente responsables, es culpar al pasado, repartir todo tipo de culpas desde lo que decía ayer, desde comer gancitos hasta la conquista española. En lugar de hacer pruebas, que es lo que ha dicho la OMS. La OMS insiste e insiste en que se deben hacer pruebas. Eso es lo que no se ha hecho en México, porque López-Gatell no quiso, porque López-Gatell le dijo al presidente que esto se podía enfrentar en una forma barata. Y lo barato era no hacer pruebas, era el modelo Centinela. Lo que costaba era hacer pruebas. Y como no quieren meterle dinero a las pruebas, porque hay que llevarlo a los barriles sin fondo como Pemex y como la refinería, pues nos fuimos
decidió Gatell que había que irse por el Centinela, que es eminentemente algo barato y que no obedece a la recomendación de la OMS. Y aquí está el resultado. Cuando López-Gatell dijo que llegaríamos a un escenario catastrófico, si tú recuerdas, lo dijo con una gran frivolidad, como si no fuera a pasar. Bueno, pues ya pasamos del catastrófico que él mismo involuntariamente predijo. ¿Qué sigue? ¿Apocalíptico? Él hablaba ayer de pura ideología y repartía culpas. Y decía que no, aquí en México no se habían visto escenas terribles como en otros países. Claro que se han visto esas escenas aquí. Te platico una, Luis Alberto. Hay hospitales en donde están pacientes con COVID, compartiendo los espacios con pacientes ya muertos porque no hay personal que los saque, comiendo al lado en hospitales, comiendo al lado de pacientes muertos. Hay personas que han intubado sin anestesia. Hay escenas terribles. La realidad no se puede ocultar. Y claro que él es el responsable, pero necesitamos que cambien a López-Gatell de inmediato y que pongan al frente a un científico. Imagínate, durante 6 meses, México mandaba a sus casas al 36% de los pacientes con síntomas. Los mandaban a sus casas. Esto equivale a 270,000 personas. Y todos sabemos que mucha gente está muriendo en casas. Porque para el señor Gatell, el triunfo es tener las camas vacías. Es muy serio, lamentable. Y lamentable sus respuestas, que lo único que hizo fue decirnos tontos y una frase muy trillada del presidente, minoría rapaz. Pero ni siquiera es original el señor. Es verdaderamente un burócrata ambicioso y la estamos pagando muy caro. Pero será juzgado por la historia. Será juzgado y puesto en su lugar, no me cabe la menor duda. ¿Qué le dices a la gente que te está criticando y fuerte ahí en redes, Lili? Es obvio, otros operativos de redes sin duda alguna también, tú sabes cómo funciona esto, pero la gente que está, sobre todo los simpatizantes de Morena, que están yéndote o contestándote también en un tono agresivo. Lili, ¿qué les dices a ellos? Pues sigan sufriendo, porque evidentemente les ha dolido tanto que han destinado una cantidad de recursos y han movilizado al sistema de comunicación de la Presidencia de la República para atacarme. ¿Qué les digo? Sigan sufriendo, yo apenas voy empezando. Y por más dinero que le metan, la verdad tiene fuerza propia y no hay forma de que paren los videos y de que paren a las personas que me están compartiendo algo con lo que sienten identificadas. La mayor parte del país se sintió representada con lo que dije ayer, porque es la verdad. Y por más que metan recursos y por más que me ofendan, pues ¿qué puedo hacer? Disfrutarlo, Luis Alberto. Les pegué donde les duele y bien que lo saben. ¿Lo disfrutas a ese nivel? ¿Por qué lo disfrutas? Lo disfruto, es un honor recibir todas esas agresiones, recibirlas de ellos es un honor. Absolutamente. La verdad duele y esta les dolió mucho. Pero pues apenas voy empezando. ¿Qué les digo? Paren de sufrir. ¿Qué quiere decir? ¿Vas a descansar o vas a seguir hasta que se vaya López-Gatell? ¿O qué sigue con Lili Téllez? Apenas voy empezando en todos estos señalamientos. Alzar la voz. Hay mucho en que alzar la voz, hay mucho que se está haciendo mal, hay mucho que prometieron que iba a ser de una forma y es de otra. Entonces, paren de sufrir, no me van a mí a callar con insultos. No lo hicieron en el pasado, mucho menos ahora. ¿No es ya algo personal, Lili? ¿O es en realidad una convicción política de que está obvio? Hay cosas ¿Personal contra quién? No, contra alguien de Morena, algún senador. Que te noto ya en una batalla abierta frontal contra Morena en sí, es contra el presidente, la marca Morena, todo su gobierno, es decir, por eso te digo, no es ya algo... No.
no tiene nada que ver. No lo politices, mi querido Alberto. No estoy politizando, es que eres política, te estoy es preguntando. Que suena a politizar. No estamos hablando de algo. No, es por tu tono, a ver, te veo, es decir, dices, no me van a parar, es decir, por la forma en que te estás expresando, es decir, yo te estoy escuchando, entrevistando nomás, quiero diferenciar porque la gente lo que está diciendo también, Lili, vaya, te tengo que preguntar también lo que dice la gente. Y por eso te digo, no lo politicen, no es personal. Yo al señor Gatell ni lo conozco. Esto es muy serio, porque estamos hablando de la vida de los mexicanos, porque estamos hablando de la vida de seres humanos. Y es precisamente lo que no se debe de hacer, politizar. Esto es salud. Aquí no deben entrar ni ideologías ni cuestiones personales. Yo no tengo nada personal contra nadie. Estoy simplemente describiendo la incapacidad de este gobierno para manejar una pandemia, lo peor que hemos vivido. Estoy haciendo un reclamo que es mi obligación como senadora de la República, esa es mi obligación, estoy cumpliendo con mi trabajo. Entonces, si es personal, pues sería en el sentido de que tengo que defender a los mexicanos, únicamente por ahí. Sí, eso me refería a la Morena en sí, al gobierno, más allá de López-Gatell, ¿no? No me refería a López-Gatell. Pues No, tampoco es algo contra Morena, no lo veo como algo de partido, lo veo como un asunto de salud, y lo que siempre nos molestaba antes de este gobierno es que se politizaran los temas de salud. Se prometió que eso ya no se iba a hacer y es exactamente lo que están haciendo, y con más énfasis. Entonces, que me molesta en lo personal que politicen la salud, por supuesto, me indigna. Y a eso voy, a no permitirlo, a señalarlo. Muy bien, pues se queda abierto el espacio, Lili, como siempre. Ya sabes, si estamos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo, Lili. Gracias. Igual, Luis Alberto, gracias. Ya